Pensemos por un momento en el siglo XIII antes de nuestra era. La historia nos habla de mitos, de héroes legendarios, pero la verdad es que fue una época brutal, una que dio forma a todo lo que vendría después. No fue solo el final de una era, la Edad del Bronce, no, fue más bien el horno donde se forjaron los cimientos de un mundo secreto, uno mucho, mucho más oscuro. Y justo esa pregunta es la que nos trae aquí hoy, porque lo que pocos saben es que debajo de esas grandes epopeyas de dioses y guerreros se movían otras fuerzas, fuerzas que estaban a punto de adueñarse de la noche para siempre. Así que vamos a tirar de ese hilo y ver qué encontramos. Bueno, arranquemos por algo que a todos nos suena familiar, la Guerra de Troya. Pero vamos a verla desde otro ángulo. Vamos a ver cómo una tragedia familiar, una de tantas, se convierte en la chispa que enciende un conflicto sobrenatural que, básicamente, rompe el concepto de justicia para siempre. Fíjense en esta cadena de eventos, es una espiral de sangre imparable. Todo empieza con un sacrificio por la guerra. Esto lleva a una venganza, un asesinato, y esa venganza provoca otra, un matricidio. Pero aquí es donde la historia da un giro total. Orestes no es perseguido por la ley de los hombres, para nada. Quienes van tras él son las furias negras, la personificación misma de la venganza. Y cuando una diosa, la mismísima Atenea, interviene en un tribunal mortal y lo absuelve, bueno, en ese momento el viejo orden se hace añitos. Y esto lo cambia todo. Es un antes y un después. Porque un grupo de seres sobrenaturales poderosísimos básicamente mira la justicia de los mortales y dice, esto no sirve, es un chiste. Así que deciden tomar el asunto en sus propias manos. Crean una especie de justicia paralela, un gobierno en las sombras que va a operar al margen de todo por los siglos de los siglos. Pero bueno, mientras todo este drama divino sobre la justicia se desarrollaba, en la oscuridad más profunda estaban naciendo otras cosas. Nuevas formas de eternidad, seres que no conocen la muerte y cuyo único motor es una sed que nunca, nunca se apaga. Ahora, para entender lo que viene, hay que hablar de un concepto clave, el abrazo. Y olvidémonos de cualquier idea romántica. Esto no es un regalo, es una condena. Es el comienzo de una no vida antinatural, impulsada por una necesidad primitiva y brutal. Y justo en este siglo, dos de las figuras más importantes de la noche recibieron esta maldición. Y aquí la cosa se pone súper interesante, no solo por quienes son Helena y Menele, sino por quienes los crearon. Ambos nacen mortales en medio de este caos, y ambos son abrazados. A Helena la convierte en Minos, sí, el famoso rey de Creta. Pero a Menele lo convierte en una criatura de un poder casi inimaginable, un antidiluviano. Estamos hablando de los abuelos de todos los vampiros, casi dioses de la noche. Esto nos dice algo clave. El poder, el linaje, todo empezó a definirse en estas primeras noches. Claro, una cosa es volverse un monstruo, pero otra muy distinta es aceptarlos sin más. La inmortalidad trajo consigo una pregunta inevitable, ¿no? ¿Cómo se vive para siempre sin que el monstruo interior te devore por completo? La respuesta, curiosamente, también comenzó a gestarse en Atenas. Mucho antes del juicio de Orestes, fíjense, se firma este pacto de Atenas. Y no fue un tratado entre ciudades-estado. Fue un acuerdo entre inmortales. De aquí nace la Via Humanitatis, la senda de la humanidad. Es, en esencia, un manual de supervivencia. El primer intento de crear un código de conducta para no perderse, para aferrarse a un vestigio de humanidad y no terminar siendo solo una bestia sedienta. El primer intento de una sociedad vampírica. Ok, hasta ahora hemos visto piezas muy específicas del rompecabezas. Vampiros por aquí, espíritus por allá, pero es hora de alejar la cámara. ¿Qué estaba pasando en el resto del mundo mientras tanto? La respuesta es simple, un caos total. El mundo mortal se estaba cayendo a pedazos. Los historiadores tienen un nombre para esto: el colapso de la Edad del Bronce. Y no es una exageración. Imperios que habían durado siglos, de repente desaparecieron. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay un vacío de poder tan grande? Pues que alguien o algo siempre está listo para llenarlo. Y miren este panorama. Por un lado, en las Islas Británicas, una guerra de gigantes, los Fomori, contra héroes,
Una locura. Al mismo tiempo, en el Medio Oriente vemos a Moisés y sus milagros, eventos que desafían cualquier lógica. Y para cerrar el círculo, de vuelta en Grecia, el mismísimo mundo de Agamenón y Orestes es barrido del mapa por invasores. El mundo entero estaba ardiendo, y lo sobrenatural asomaba la cabeza en cada esquina. Bueno, después de todo este recorrido, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Y qué? ¿Por qué nos importa este siglo tan lejano y caótico? Pues créanme, importa, y mucho. Su legado llega hasta nuestros días. Vamos a juntar todas las piezas. El impacto de este siglo se puede resumir en 3 herencias fundamentales. Primero, la desconfianza. Los seres de la noche aprendieron una lección clave: no confíes en los humanos ni en sus leyes. Segundo, la inmortalidad. Vimos nacer a figuras que van a mover los hilos de la historia por milenios. Y tercero, y quizá el más importante, la ruina. Porque del colapso de los imperios humanos, nació el campo de juego perfecto para que estos nuevos poderes crecieran sin control. Esta frase me parece que lo clava. Lo que leemos en los libros de historia es solo la portada, la versión oficial. Pero la historia de lo que realmente pasó se ha estado escribiendo con otra tinta, una tinta mucho más oscura, en páginas que nadie nos muestra. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos a Orestes, a las furias, porque al final el gran legado de este siglo no son solo los monstruos o los inmortales, son las preguntas que dejó flotando en el aire. Y la más grande de todas es esa: si los cimientos de nuestro mundo se construyeron sobre venganza, asesinato y desconfianza, ¿qué diablos significa la justicia en un lugar así? Una pregunta que, me temo, sigue sin respuesta.